Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Amén. Oh Dios, como cantábamos, Señor, tú mereces toda la gloria y la honra de tu pueblo. Tú mereces, oh Dios, que nosotros te alabemos de corazón, y eso hemos hecho, Señor. Te pedimos, oh Dios, ahora, que tú prepares nuestros corazones como lo preparaste para adorarte, para recibir tu palabra, y que ella sea realmente una edificación para nuestras vidas. Bendice a tu siervo que le va a exponer y a quienes las vamos a recibir, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, no podemos negar que la Biblia es un libro viviente. Tiene el Espíritu de Dios en él. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz. Una palabra que decía un gran hombre de Dios que me persigue, que me habla, que me grita, que me redarguye, que me ama. Es una palabra donde están todas las cosas que yo quiero encontrar para mi vida. Es una palabra que no me deja tranquilo, me hace dormir y también me despierta. Es una palabra que me hace descansar. Es una palabra que me hace llorar y me hace reír. Todo está en esta palabra que es viva y eficaz. Y dice el mismo texto, y más cortante que una espada de dos filos. Cada parte de la Biblia cumple un propósito, tal como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función asignada. En el centro de la Biblia hallamos su cuerpo, su alma, su espíritu, y el centro de la Biblia son los libros que tienen que ver con adoración, hermano, lo que lo llaman el Salterio. Ahí está el Cantar de los Cantares, donde se nos relata la historia del amor entre Salomón y su esposa. Y esta es una historia intensamente física. La han alegorizado muchos intérpretes de la palabra de Dios, pero es una historia intensamente física donde se nos habla del amor de una luna de miel entre un esposo y una esposa. En Proverbios y Eclesiastés encontramos la misma mente de Dios. Allí se nos habla cómo debemos conducirnos, cómo evitar los errores que cometió Salomón y cómo buscar la sabiduría de Dios. En esos libros está la mente de Dios, hermano. Este es el centro nervioso de la palabra de Dios. Aprendemos cómo es que Dios piensa. Y en el libro de los Salmos nos guía al corazón de Dios. El libro de los Salmos nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva en adoración a Dios. Son 150 cánticos que hay en la Biblia que nos llevan a la presencia de Dios. Y el Salmo 119 es el corazón del corazón de Dios. El Salmo 119 es el corazón del corazón de Dios. Al igual que el corazón humano, este Salmo late con energía sobrenatural. En cuanto a su simetría, está exento de imperfección. Esa es la palabra de Dios, no hay imperfección. El Salmo cuenta con una estructura perfecta de acróstico. Consiste en 22 estrofas de 8 versículos cada una de las cuales representa una de las letras del alfabeto hebreo. Como usted ve, se aleca, o sea, eso es el alfabeto hebreo. Es un acróstico que se hizo lleno de belleza y de verdad. En él, el nombre de Jehová ocurre 22 veces, se encuentra el nombre del Señor en este salmo. Su tema es la palabra de Dios, que menciona bajo uno de estos 10 términos. Se menciona aquí la ley, camino, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, palabra, dicho, verdad. Perdón. En cada uno de estos versículos
excepto en el versículo 122 se menciona la ley de Dios. El único versículo que no habla de la ley de Dios es el versículo 122 de este salmo. Y alguien dijo, este salmo es llamado el alfabeto del amor divino, el paraíso de todas las doctrinas, el almacén del Espíritu Santo, la escuela de la verdad, el profundo misterio de la Escritura, en que toda la disciplina moral de todas las virtudes brillan resplandeciente en este salmo. Además, este salmo está diseñado para ser un salmo de nuevo comienzo. Si usted es un nuevo creyente, este es el lugar donde debe comenzar. El Evangelio de Juan y el Salmo 122 son los lugares donde usted debe comenzar. El Evangelio de Juan nos presenta a Cristo como Dios, la divinidad del Señor Jesucristo, y en el Salmo 122 nos presenta el corazón de toda la palabra de Dios. Si ha sido un creyente hace algún tiempo y está cansado de caer una y otra vez, este salmo te va a mostrar cómo comenzar de nuevo. Aquí hallará verdades que afectarán tu vida por la eternidad, o afectarán nuestras vidas por la eternidad. Y si usted no es creyente y no ha encontrado el camino de la salvación, aquí en este salmo va a encontrar el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque aquí aprenderá a tocar el corazón de Dios mismo. Ya nosotros el domingo pasado comenzamos a estudiar los primeros 8 versículos de este salmo y decíamos en esta ocasión que estos versículos los dividiríamos en 3 partes. Primero está, que ya vimos, el deseo del salmista. Hoy veremos el dilema del salmista y en el próximo mensaje, si es la voluntad de Dios, veremos la decisión del salmista. Ahora bien, nosotros solo vimos, como ya dijimos, el deseo del salmista, que son la bienaventuranza. Y la bienaventuranza que presenta este salmo es el deseo del salmista. Él comienza diciendo que la bienaventuranza es el ser perfecto de camino delante de Dios. Dice el versículo 1 de este salmo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esos son los bienaventurados. Los que caminamos o los que caminan en el camino del Señor, en la palabra de Dios. También veíamos que la bienaventuranza es guardar sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, dice el versículo 2. Pero también veíamos en tercer lugar que la bienaventuranza es la libertad del pecado. Pues no hacen iniquidad, dice el versículo 3, los que andan en sus caminos. Esa es la bienaventuranza conforme presentado en estos 3 versículos en el Salmo 119. Nosotros concluimos el mensaje pasado de la siguiente manera. ¿Es usted uno de los cristianos espectadores? Tal vez ha podido ver a Dios hacer algunas obras maravillosas, pero ¿comprende verdaderamente sus caminos? ¿Está listo para buscarle con todo su corazón? ¿Está listo para guardar su testimonio? Aun si su deseo es el correcto, descubrirá, hermano, que en los próximos versículos hay un dilema que no es tan fácil. Y eso es lo que veremos en el día de hoy. El dilema del salmista. Versículo 4 al 6. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. La tarea que se nos encomienda aquí está muy clara. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No puede haber duda acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida en sentido general. Se nos ordena guardar sus mandamientos. Y usted se pregunta, ¿y qué es un mandamiento aquí? Un mandamiento es un principio operativo general, una regla, una verdad. Es otro aspecto de la palabra de Dios. La verdad que Dios nos ha dejado en la Biblia está allí para nuestro propio bien, hermano. Y ahí están todos sus mandamientos de Dios. Es que guardemos sus mandamientos, es que guardemos su palabra. Él nos ha comunicado los principios operativos del universo para que nosotros encajáramos con ellos en perfecta armonía. ¿Y cómo encajamos nosotros? Guardando sus mandamientos.
Nuevamente es por ello que nuestra felicidad y plenitud depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nuestra felicidad, la plenitud de nuestra vida en Cristo depende de la obediencia a todo el consejo de Dios. No es de otra manera, hermano. David dijo que el ser humano era una de las obras maravillosas, formidables de Dios. En el Salmo 139, versículo 14 dice, formidables, maravillosas son tus obras. Nosotros somos un milagro de ingeniería, hermano. Diría un médico, un milagro de ingeniería genética, por el cromosoma que presentamos y todas estas cosas. No, hermano, somos un milagro de Dios. Somos un milagro perfecto de Dios. Yo he hablado en otras ocasiones que cuando salí de la Marina fui a Dajabón y mi abuelo me dio una camioneta vieja para ir a la finca. Y esa camioneta es una Prince, la trajeron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy tan viejo, pero la camioneta se conservaba. Y esa camioneta, hermano, tenía tantos problemas, pero nos enseñaron a utilizarla con todos sus problemas. Si se apagaba, tú la subes por detrás, la pones en tercera, le da, y es como si la empujara, la pones en neutro y la baja, y ya tú la prendiste. Si le pasa, hermano, se prendía, cuando no prendía con el motor de arranque, con una maniqueta por delante, prendía la camioneta. Si se te calienta la camioneta, es que el coche se calentó, ponle un trapo con agua para que se enfríe y pueda seguir viajando. Hermano, ahora no es así. El carrito de Clara no quiso prenderme, hermano. ¿Por qué? Porque el carro se prende con un botón. Entonces yo no apagué, se prende y se apaga con el botón. Yo no le di el botón para apagar, se descargó la batería. Y yo fui y lo puse en neutro para llevarlo a un lugar para jumpearlo, como decimos nosotros. El carro chocó, hermano, tuve un cargador el fin de semana. O sea, yo no sé ni por dónde se le echa el agua al carro todavía. A la camioneta le echaba un cántaro de agua de un caño por encima del radiador y se enfriaba. Pero hay cosas, hermano, ahora, imagínense, hermano, esos carros modernos, un BMW. Usted no va a comprar la bujía del BMW a la 20, no, hermano, se lo venden en la casa especialmente, porque su tecnología es casi perfecta, hermano. Y para que esos carros funcionen, tenemos que guiarnos del manual y llevarlo todo el tiempo a un sistema computarizado para ver sus defectos. Una cosa, se gasta más en mantenimiento con lo que paga el carro, porque son cosas, máquinas finísimas. Hermano, nosotros somos mejor construidos que eso. Que toda esa ingeniería, que todas estas cosas. Y eso no significa, hermano, que debemos seguir el manual del propietario con precisión si queremos funcionar adecuadamente. Y el manual del propietario nuestro es la palabra de Dios. Es el manual nuestro. La palabra de Dios. Observe la pequeña palabra muy en el Salmo 119, versículo 4. Esto nos dice que no es suficiente dar un vistazo a la ligera a la palabra de Dios, sino que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Estos mandamientos, dice, tienen que ser muy guardados. Por eso es que este salmo es tan vital para nuestras vidas. Este salmo establece cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra. En el salmo, ese es el salmo que fija el nuevo creyente en su camino. Es el salmo que guía al creyente maduro hacia un entendimiento más profundo del lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas. La felicidad está basada en nuestra actitud de corazón hacia la palabra de Dios, hermano. Y el problema no es cuánto conozca acerca de la Biblia, sino nuestro amor por la Biblia y la obediencia a ella. Yo he conocido personas que no saben tanto como muchos de nosotros de la palabra de Dios. Pero esa gente viven, disfrutan, predican y se gozan en la palabra de Dios. Es verdad que el recién convertido no tendrá mucha información acerca de la Biblia. Tal vez se sienta inseguro algunas veces que no puede hallar un pasaje con la misma rapidez que lo encuentran muchos ya viejos convertidos. Puede ser que ocasionalmente luche con sentimientos de inferioridad porque no está familiarizado con algunas historias bíblicas o con algunos libros de la palabra de Dios. Incluso nosotros hemos preguntado
Hemos dicho en la capacitación, en otros lugares, no aquí, búsquense en el libro de Abacú, y pastores han dicho, ¿Aba quién? O sea, no han encontrado. Pero este salmo enseña a tales niños en Cristo que es su amor por la palabra lo que hace la diferencia. No es cuánto, sino cómo respondan a la palabra. Si usted ama la palabra y obedece lo que ya conoce, Dios se encargará de hacer que usted continúe creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Pronto aprenderá lo que necesita saber, pero es a través de esto, hermano. ¿Y cuánto descuidamos nosotros la lectura de este libro? Y este punto presenta, el punto que vamos a tratar hoy, una piedra de tropiezo a muchos de los que hemos andado con el Señor por muchos años. Después de muchos años de estudio y de escuchar la enseñanza en seminario, de los doctores de la ley contemporáneos, es fácil llegar a pensar que lo hemos logrado todo. Yo estuve bajo los pies de John MacArthur. Al Mohler, yo tuve 6 clases con Al Mohler. Y Miguel Núñez me enseñó a hacer esto. Pero este salmo nos recuerda que no es solo el conocimiento de la palabra de Dios, sino el amor por la palabra lo que hace la diferencia en nosotros y cómo vivimos esa palabra. Hemos de guardar sus mandamientos y no solo conocerlo. Y los mandamientos, dice aquí el texto, deben ser muy guardados. Hermano, ¿cómo tú estás guardando la palabra de Dios en tu corazón? Ah, no, pastor, te la predica y yo estoy ahí. Y Vaca predica y ya. No, hermano. Esto es una comida del festín de Dios, que nosotros venimos un día a disfrutar, pero el festín de Dios está todo el tiempo aquí en su palabra. La naturaleza del hombre es clara, hermano. No es difícil comprender lo que dice el Salmo 119, versículo 4. El comprender lo que Dios quiere que hagamos es cosa clara. Sin embargo, sí hay un problema. Y aparece en el siguiente versículo. Versículo 5, mire lo que dice. Vamos a leer el versículo 4 primero, del Salmo 119. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Bueno, ahí no hay problema. Pero mira dónde aparece el problema. Dice allí el versículo 5 lo siguiente. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus mandamientos. Pero sucede, hermano, que nuestros caminos muchas veces no están ordenados. Hay un tremendo conflicto entre la voluntad de Dios que vimos en el versículo 4 y la naturaleza del hombre que implica el versículo 5. Hay algo que está desesperadamente mal con la naturaleza del hombre aquí. Nuestros caminos por naturaleza no se ordenan por guardar los estatutos de Dios o para guardar los estatutos de Dios. ¿Qué contraste más grande existe entre sus caminos del versículo 3 y nuestros caminos del versículo 5? Mira lo que dice el profeta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice el profeta Isaías en el 55, versículo 8 al 9. El amor por Dios y por su palabra con todo nuestro corazón es algo directa y diametralmente opuesto a nuestra naturaleza. No nos gusta, hermano, que la palabra de Dios muchas veces no hable, y no nos gusta ir a ella para que nos hable. Jeremías lo expresó de la mejor manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón nuestro es perverso, hermano. El corazón nuestro no está, por las cosas que hay en este mundo, no está acorde con la palabra de Dios. Y está claro que nuestros caminos no están ordenados para guardar sus estatutos. Aún el apóstol Pablo, el hombre que diseñó la teología del Nuevo Testamento, por así decirlo, experimentó este dilema, hermano. Experimentó este problema. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24, para que vean lo que hay allí.
Dice allí la palabra de Dios lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Le vocé una mala palabra al tipo de la voladora. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermano, está hablando el apóstol Pablo, del pecado que mora en él, que mora en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que hay que hacer el bien, pero no lo quiero hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué es el apóstol Pablo? ¡Ay, qué alegría! No. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias al Señor, termina el texto diciendo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero damos gracias por Cristo. Ahora bien, ¿no nos gustaría a nosotros ser libres de esta esclavitud, de esta frustración? Es fácil hablar de las bendiciones de la salvación cuando se está dentro de los confines de los emocionantes servicios de adoración. Yo me gocé con estos signos y gracias por la adoración de esta mañana a los hermanos, que aunque no están todos los músicos, la iglesia cantó con una devoción grande a Dios. Y nosotros en estas devociones nos transportamos muchas veces a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo puedo transferir esto a la práctica en el diario andar de nuestras vidas? ¿Andamos nosotros todo el tiempo alabando a Dios y cantando majestad, divina majestad? ¿Cómo poder ganar la victoria de manera permanente? Afortunadamente, el resto de esta estrofa nos da la respuesta. Hermanos, si tan solo pudiéramos ordenar nuestros caminos para guardar sus estatutos, podríamos clamar como el salmista. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es atendiendo los mandamientos de Dios que nosotros, es obedeciendo los mandamientos de Dios que nosotros nos somos avergonzados por el pecado que hay en nuestras vidas. El atender todos los mandamientos de Dios es la clave para borrar la vergüenza del pecado en nuestras vidas. El resultado de la obediencia y de buscar a Dios con todo corazón es ser liberado de la vergüenza. O sea, probablemente cada uno de nosotros recordemos, por lo menos los padres de nuestros tiempos, cómo su palabra podía llevarnos, hermano, a sentirnos avergonzados. Cuando uno decía, a ti no te da vergüenza lo que tú hiciste, muchacha. Y a nadie le gusta sentirse cubierto de vergüenza. Por eso, como adultos, hemos desarrollado varias técnicas para enfrentar la vergüenza del pecado. Algunos lo desafían con arrogancia rebelde, como un niño rebelde que se niega a conocer la autoridad de sus padres. Ay, no va a hacer caso a lo que tú dices. Otros buscan escapar de su tiranía a través del alcohol y la droga, el sexo y el vicio. Los viciosos no tienen vergüenza, decimos nosotros. Algunos intentan amaestrarla y humanizarla a través de la ciencia, la filosofía o la psicología. Y siempre están cubriendo la vergüenza con esas palabras que rea todo el mundo. Tú no sabes que la psicopedagogía, y comienzan a decir palabras y la gente se queda, pero para cubrir su vergüenza que hacen estas cosas. Y otros son conquistados por ella y ceden a su esclavitud emocional, la cual se manifiesta en los problemas mentales y emocionales y en última instancia en el suicidio. Hay gente que se avergüenza tanto de una situación que ha cometido que va y se ahorca. En mi pueblo
en los tiempos de Desiderio Arias, estaban los bolos y los rabuses. Estaba el grupo de Desiderio Arias y el grupo del gobierno. Esa secuela comenzó y siguió hasta la segunda y tercera generación. Y Trujillo, para probar la fidelidad de estos hombres, a ver si esos que eran de Desiderio Arias se habían vuelto hacia Trujillo, mandó a hacer algunas cosas malas. Y a una familia le mandó a uno de sus hijos que matara a un hombre prominente de Mao. Y lo mataron. Bueno, lo hirieron, lo llevaron a Santiago, le pusieron una inyección de aire y le dio un paro cardíaco, ese hombre prominente de Mao. Pero fue tanta la vergüenza, porque el pueblo se enteró, la gente no es tonta, que sufrió esa persona que cometió ese crimen, que se ahorcó. Y eso nos lleva muchas veces a la vergüenza, hermano. No queremos aguantar la vergüenza y nos ahorcamos. Pero este salmo proclama que solo hay una manera efectiva de enfrentar eficaz y eternamente con la vergüenza del pecado. ¿Cómo? Atendiendo a todos los mandamientos de Dios. No hay otra manera. Y el mandamiento es guardar todas las cosas que hay para nuestras vidas. Y no solamente guardar los mandamientos que nos son agradables. La ley de Dios, hermano, no es un buffet para seleccionar lo que no nos gusta. No, hermano. Anoche en el matrimonio que estuvimos, del hermano de la iglesia que viene aquí a las capacitaciones, de Leandro, no había un buffet. Nos llevaron un plato con la picadera y eso era, no había más nada. Ahí no había un buffet para elegir como yo quiero comer, hermano. La palabra de Dios no es un buffet para tú buscar lo que quiera comer. Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Y no hay duda en cuanto que el resultado que nos presenta el Salmo 119, versículo 6, es algo que todos deseamos. Es más, ahora comprendemos que Dios desea que guardemos sus mandamientos y que atendamos sus estatutos. Sin embargo, al ver que aquí se nos dice que debemos guardar todos sus mandamientos, lo que pasa es que se complica la situación. No es lo que yo quiera. Un buffet a mí me gusta elegir. Lo que privamos que guardamos dieta, pero no guardamos ninguna dieta nada, a la carne que está ahí. Ayer con Ibelice aquí, uno podía elegir muchas cosas. Aquí yo tengo unas personas que son guardianes de uno, que no quieren servirle a uno comida, porque de que vamos a engordar más. Gracias, pero no gracias. Hermano, no podemos elegir. Dios nos dio todas las cosas. En este punto necesitamos recordar la palabra que Jeremías dijo acerca de nuestro perverso corazón. Es engañoso más que toda la cosa. Y es ahí donde entra la gracia salvadora de Cristo. El sacrificio que Cristo ofreció, lo hizo para darnos un corazón nuevo que latiera con el corazón de Dios y aceptar todo lo que Dios nos manda hacer. Esa es la gracia de Dios, hermano. No hay vuelta floja. Al igual que cualquier máquina fina, como mencionamos al principio, no la camioneta que yo manejaba, una máquina bien fina. Este nuevo corazón necesita afinarse constantemente con la palabra de Dios para que funcione adecuadamente y seamos bienaventurados. No hay otra manera, hermano. Y seamos bienaventurados. Es nuestro amor por la palabra de Dios y nuestra actitud de su sumisión a la Biblia lo que mantiene nuestro corazón afinado con el de Dios, lo que nos permite guardar sus estatutos y lo que nos permite atender a todos sus mandamientos. Entonces, solo entonces podemos decir, no estoy avergonzado. No hay vergüenza, porque estoy guardando los mandamientos de Dios. Y cuando obedecemos a Dios, cumplimos con toda la ley, hermano. Ahora yo sé, hermano, que este proceso no es fácil, ni ocurre de la noche a la mañana.
Entre más aprenda a amar la palabra de Dios, a vivir para la palabra de Dios, a vivir en la palabra de Dios y a dejar que la palabra de Dios more en usted, más experimentará esta victoria práctica en su vida. Es a través de la palabra de Dios que vendrá la victoria para nuestras vidas, hermanos. No hay forma. Es obedeciendo sus mandamientos. Y esto es lo que aprendió el salmista. Y lo que lo llevó a tomar la decisión que leeremos en los versículos siguientes. Fue una decisión que fijó el curso de su vida. Y fue una decisión que puede transformar la vida nuestra como la transformó el David. ¿Cuál es esa decisión? La decisión del salmista era: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tu justo juicio. Cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios y por lo que hace la palabra de Dios, lo adoremos como manda esa palabra, entonces, hermano, en nuestras vidas se está cumpliendo todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Y cuánto nos falta aprender? La decisión del salmista la vamos a ver la próxima semana, pero ¿cuánto nos falta aprender de la palabra de Dios? Porque nosotros a veces, hermano, somos como la gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 95, Tiene la Biblia, usted va a la casa, no, yo tengo la Biblia abierta en mi casa. No es, hermano. La Biblia no está abierta en mi casa, la Biblia tiene que estar abierta en mi corazón. Tiene que estar guardada en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es la exhortación, hermano, del salmista. No queremos ser avergonzados. No queremos nosotros vivir una vida que avergüence a Dios mismo y avergüence nuestras vidas y avergüence a la iglesia y avergüence todo. Vivamos la palabra de Dios. Pero hay un problema. Usted no puede guardar la palabra de Dios si no está el Espíritu de Cristo en su vida. Y el Espíritu de Cristo viene en su vida cuando usted se arrepiente de su pecado y confiesa su pecado y confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador. Y recuerda que Él le va a decir: yo he venido a dar vida y para que tengan vida y vida en abundancia. De cierto te digo que el que cree en mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Y qué pasa? Y no vendrá condenación. Aleluya. No vendrá condenación para ti. Ay, pastor, porque tú en la iglesia. No, tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo no tengo tanto pecado, no, ni yo tampoco, pero todos tenemos que llevar a los pies de Cristo. Por eso en esta mañana, medita ahí en este lugar, si tú puedes guardar todos sus mandamientos. Si puedes guardar todos sus mandamientos, solamente lo podrá hacer si obedece a la palabra de Dios. Por eso te pedimos, hay un velo puesto en ti, dice la carta el apóstol Pablo a los Corintios, que solamente quitado con la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, para que la pueda comprender. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú cada día nos dices a nosotros cómo debemos guardar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, que tenga misericordia, Señor, que nos ayude a glorificar tu santo y bendito nombre, Padre, que nos ayude a alabarte, Señor, y cuando veamos que el pecado quiere arroparnos de ese mal que mora en nosotros, vayamos a tu palabra, donde es en esa ley perfecta de Dios que aprenderemos a vivir conforme a lo que tú has ordenado. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.